Hola, soy Silvia de Chetalú y hoy te voy a explicar cómo hacer un alfiletero de muñeca. Es un alfiletero bastante cómodo, es chiquitín para que lo podamos tener cerca de la zona de la máquina de costura. Se pega con un imán a este brazalete y lo podemos utilizar tanto para clavar los alfileres en él como para recogerlos con el imán de la parte de abajo si los tenemos esparcidos por la mesa. Y el brazalete también nos va a servir para recogerlos si los tenemos por encima de la mesa, por el suelo o por donde sea. Voy a explicarte los materiales que necesitamos, pero se me ha olvidado añadir la guata. A todos los materiales que te voy a contar justo ahora tenemos que añadir guata para rellenar este mini alfiletero, mini pirámide tan cookie. Materiales y herramientas que vamos a necesitar: dos telas combinadas de 10 centímetros de ancho. El largo da un poquito igual, yo las tengo de 40 centímetros o 45, pero la verdad es que me va a sobrar bastante, o sea que incluso si son un poco más pequeñitas no importa. Además voy a utilizar una entretela de papel de las que se pegan por una cara, veis que aquí tiene, esta cara es mate y esta es brillante, esta es la que se pega. Además voy a utilizar otro tipo de entretela que también se pega con la plancha, veis aquí el lado brillante y este es el mate, que además es específico para que hagamos cintas, ahora lo vamos a ver. Snaps para el cierre con la tenaza de prim para cerrarlo. Una plancha, una pequeña base de plancha, o si no tenéis podéis utilizar vuestra plancha normal, y realmente lo que es el protagonista de este tutorial, que son estos dos imanes que la verdad están genial y además vienen como encapsulados dentro de este plastiquito, ¿vale? Que nos permite además coser por encima del plástico y así lo podemos asegurar el imán en la zona que queramos de nuestro proyecto. Por supuesto necesitamos dos porque se tiene que pegar uno con otro. De una de las cintas vamos a sacar 3 triángulos con los 3 lados iguales y para ello voy a utilizar la línea de 60 grados de la línea de la regla de corte de patchwork. Cuando hago este corte así, giro la regla y utilizo la otra línea de 60 grados. Veis que están aquí marcados con los grados de los ángulos. Y cuando tengo esta línea alineada con el borde de la tela, corto, aquí tengo el segundo triángulo y vuelvo a colocar el borde de la regla en el vértice. Veis que aquí se forma un vértice y la parte superior con la línea de 60. Todo este trocito de tela ya me sobra y de esta otra tela voy a sacar simplemente un triángulo. Por supuesto podéis utilizar 4 colores distintos, en realidad vamos a necesitar 4 triángulos y podéis utilizar 4 telas distintas, pero yo simplemente estoy combinando 2. Ya tenemos los 4 triángulos. Con esta tela voy a utilizar esta entretela y la voy a planchar pegándola. En este caso tiene 35 centímetros de largo, que es como demasiado porque lo que tenemos que hacer es medir nuestra muñeca. Pero bueno, prefiero de momento utilizarlo completo. Voy a pasar a la plancha para pegar la entretela a la tela. Y un consejo que os doy es que no cortéis, esta cinta tiene 9 centímetros de ancho, pues que no cortéis la cinta de tela a 9 centímetros sino a 10, porque de esta manera nos sobra un poquitito y después cuando doblemos tenemos ahí un poquito más de tela asegurada y es más fácil que montemos después la cinta y que nos quede mejor. A mí me gusta utilizar un papel de horno siempre por encima para evitar que... pues bueno, no, es un poco difícil que pase, pero prefiero utilizar el papel y evitar que cualquier posible resto de pegamento se quede pegado en la plancha. Ya tengo la cinta pegada, voy a recortar este trocito que me va a sobrar y después me sobrará más porque... pues fíjate, todavía
me sobra bastante cinta ahí, o sea que incluso aunque luego necesite para hacer los dobladillos, seguramente le recorte todavía un poquito más. Ahora voy a pasar a colocar la otra entretela con el adhesivo hacia arriba y a colocar los triángulos que había cortado previamente. Colocándolos de esta manera aprovechamos mucho mejor la entretela. De nuevo, con el papel de horno voy a ir planchando, dejando presionado unos 8 segundos aproximadamente, que es lo que recomienda el fabricante de la entretela. Ahora voy a pasar a recortar justo por el borde los triángulos, retirando todo el exceso de la entretela. Ahora que ya tengo los 4 triángulos preparados, voy a coger el que es distinto y le voy a coser el imán. Es importante que, aunque utilices una combinación distinta a la que yo estoy haciendo, que estoy haciendo 3 y 1, es importante que el triángulo donde vayas a coser el imán sea distinto de los demás, o por lo menos que tú le notes una diferencia con respecto a los demás, porque si no luego va a ser un lío cada vez que te quieras pegar el alfiletero en el brazalete, porque vas a tener que estar mirando a ver en cuál de los lados está el imán. Y a la hora de coserlo es importante, ves que yo tengo aquí los dos que están pegados, tenemos que fijarnos bien cuál es el lado en el que lo tenemos que coser, porque los imanes, si le doy la vuelta, de este lado se repelen. Entonces, como cuando se atraen es en este punto, el imán lo voy a coser así, para que este sea el lado que se pega con el otro imán, ¿vale? Una vez que lo tengo así, lo voy a colocar lo más al centro posible del triángulo y voy a hacer una costura en forma de cuadrado, pues sujetando bien todo el plástico a la pieza triangular. La verdad es que daría un poco igual si lo cosemos así o así, es lo de menos, simplemente es la estética que va a tener el triángulo por el otro lado porque se va a ver la costura. Te recomiendo también que utilices un prensatelas de cremallera para que el prensatelas no vaya rozando el imán, que es circular y está en el centro, a la hora de que vayamos cosiendo el plástico por alrededor. Como ves, ya lo tengo cosido, es muy fácil de coser, el plástico no dificulta en absoluto la costura. Lo que sí que te recomiendo también es que tengas cuidado porque esto, al ser un imán, se pega a la placa de aguja y hay veces que si no nos damos cuenta, pues la máquina puede avanzar y el imán que se nos haya quedado pegado en alguna zona de la placa de aguja. Bien, ahora vamos a colocar estas 3 piezas en esta otra. Y las vamos a colocar de esta manera. Y vamos a coser cada una de ellas, derecho con derecho. Primero una, después otra. Y después la tercera, hasta que nos quede una pieza de este aspecto. Voy a hacer estas 3 costuras y vengo para contarte cómo seguimos. Una vez que ya tengo todas las piezas cosidas, voy a coser los laterales, empezando pues por este mismo, y entonces aquí lo que nos habrá sucedido es, a ver si consigo que lo veas, que se nos queda así la tela un poco que no está bien, como que ahí hay una puntadita que está de más. A ver, no sé si se ve bien. Entonces voy a cortar para poder, para dejar esto totalmente plano para hacer esta costura de aquí, ¿vale? Lo pongo así para que se entienda bien. Y ahora vamos a hacer esta costura. Cuando esta costura esté hecha, vamos a hacer lo mismo con esta otra de aquí. Haremos la misma operación aquí porque nos queda plegado, damos un cortecito ahí con la punta de las tijeras y cosemos este segundo vértice de la pirámide. Y nos quedará este último, que haremos lo mismo también, cortar aquí un poquitín para coser, y cuando cosamos esto vamos a dejar un pedacito pues de unos 2,5 centímetros o 3 sin coser, eso sí, rematando muy bien al inicio y al final. O incluso lo que puedes hacer, que yo lo hago muchas veces, es coserlo todo
y después hacer un remate aquí y otro aquí y descoser los 2 o 3 centímetros que necesitas para poder darle la vuelta. De esta manera se nos quedarán hechos los agujeros para que cuando por este mismo hueco que haya quedado le demos la vuelta, tengamos una guía para poder hacer la puntada escondida que necesitamos para cerrarlo una vez esté relleno. Ya he cosido todos los lados y por aquí, como te decía, he dejado un pequeño hueco, rematando en un lado y en otro, pero dejando marcados los agujeros para después hacer mucho mejor la puntada escondida. Voy a terminar de cortar todas las puntitas, esa era la última, y ahora por el hueco y con mucho cuidado vamos a darle la vuelta. Vamos a ir sacando muy bien las esquinas. Y si queremos le podemos dar un poco de plancha también. Me voy a ayudar de algún objeto que no tenga filo en la punta para sacar bien las esquinitas. Y ahora por este hueco vamos a rellenarlo de floca. Para preparar la cinta vamos a tomar definitivamente la medida de nuestra muñeca y yo lo voy a cortar más o menos por aquí, que es la medida de mi muñeca más pues unos 2 o 3 centímetros aproximadamente. ¿Vale? No sé si se ve bien. Ahí. Pues lo voy a cortar aproximadamente por aquí. Y ahora voy a marcar el centro, doblando, y aquí voy a colocar el otro imán. Muy importante comprobar por qué lado se pega. Por este, si te fijas, no se pega correctamente, se tiene que pegar justo en el mismo tamaño que tiene la costura que le hemos hecho aquí. Entonces, así no lo puedo colocar, sino que tiene que ir así. De esta manera lo voy a colocar aquí, en el centro, y vamos a hacer la misma operación, vamos a coser alrededor, pero en esta ocasión voy a recortar un poquito del plástico para que luego me permita que la cinta se doble bien. Voy a cortar simplemente por arriba y por abajo, ¿vale? Para que luego no me moleste para este pliegue ni para este otro pliegue. En esta ocasión he cosido simplemente haciendo una costura a cada lado, ¿vale? Estos laditos de aquí no los he cosido porque ahora van a quedar bastante sujetos cuando pleguemos la cinta. Entonces, a la hora de plegar la cinta vamos a plegar por un lateral, me voy a apoyar en la mesa, por un lateral, por otro, y después plegamos la cinta sobre sí misma. Me lo voy a sujetar con estas pincitas que son muy cómodas, y en los extremos vamos a hacerle un pequeño dobladillo y me ayudo de la punta de unas tijeras para que estos piquitos no me queden por fuera. Vamos a cortar los hilos. Y en el otro lateral lo mismo. Me fijo que casen bien en la esquina
y lo sujeto con pinzas. Y ahora me voy a ir a la máquina a hacer una costura por todo el perímetro de este rectángulo que nos ha quedado. Una vez tenga esto cosido y esto relleno, simplemente nos quedará colocar los snaps a la medida de nuestra muñeca. Vale, pues ya tengo la pequeña pirámide con el imán en la parte de abajo y la correa donde vemos que se pega perfectamente. Ahora vamos a pasar a colocar los snaps y para eso voy a decidir cuál de estos bordes me gusta más para que sea el que quede por encima, que yo creo que va a ser este. Entonces, para colocar el primero lo voy a colocar pues centrado con respecto a los lados y dejando aproximadamente el mismo espacio hacia la parte final, más o menos por ahí. Es bastante fácil, sobre todo cuando hay varias capas en una pieza, para colocar un snap es bastante más sencillo colocarlo con un punzón. Voy a colocar aquí el macho. Y una vez que tengo colocado este, que es el que se va a ver por fuera, me lo voy a medir en mi propia mano. Bueno, de hecho me lo voy a medir en la izquierda porque es donde lo voy a llevar. Y lo que te aconsejo es que no lo dejes demasiado suelto. A mí, por ejemplo, me gusta llevar los relojes bastante sueltos, pero en este caso tengo comprobado que si está demasiado suelto, vamos, tampoco que te corte la circulación, pero si está demasiado suelto, esto se empieza a ladear mientras estás cosiendo. Entonces es mejor que lo llevemos lo más ajustadito posible. Y una vez lo tengo claro, voy a presionar para que el propio snap me haga una pequeña marca que me sirva como guía. Y aquí voy a colocar la hembra. Listo. Y listo, solamente tenemos que colocar pues la pirámide con el piquito mirando hacia atrás para que cuando hagamos así no nos moleste en la mano, ¿vale? Simplemente lo colocamos así y podremos tanto clavarle los alfileres cuando, por ejemplo, estamos cosiendo y vamos retirando los que hemos usado. Ves que no tiene ningún problema para clavarlos, y luego además si los dejamos encima de la mesa los podemos recoger también con el imán. Espero que te haya servido todo lo que te he explicado. Si te ha parecido útil, por favor dale al me gusta y no te olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos.